Hay una ladera en el este de Turquía que lleva décadas negándose a ser ignorada. No hay árboles, no hay caminos, solo piedra seca, viento frío y una forma en el suelo que no debería estar ahí. Desde el aire, la silueta no parece una colina común. Es larga, es curva, es demasiado ordenada para ser un accidente del terreno. Vista desde arriba, recuerda el contorno de una nave gigantesca que alguien hubiera hundido en la tierra hace miles de años y luego cubierto con capas de roca, barro y silencio. Ese lugar se llama Durupinar, y la pregunta que genera no es simple ni cómoda. ¿Qué hace una forma así en medio de las montañas? Durante generaciones, la historia del Arca de Noé vivió suspendida entre la fe y el escepticismo. Para unos es historia sagrada, para otros es literatura simbólica nacida del miedo al agua y a la destrucción. Pero en Durupinar, ese debate dejó de ser solo filosófico, porque el paisaje mismo pareció tomar partido. La tierra adoptó la forma de la leyenda. Y cuando eso ocurre, cuando el suelo empieza a parecerse demasiado a un relato antiguo, la incomodidad crece, porque ya no se trata solo de creer o no creer. Se trata de explicar lo que está frente a los ojos. Lo que cambió todo fue la llegada de la tecnología. Los investigadores no se conformaron con caminar sobre la superficie y sacar fotografías. Usaron radar de penetración terrestre, reconstrucciones tridimensionales y herramientas capaces de leer el suelo sin romperlo, como una especie de radiografía aplicada a la montaña. Y lo que apareció en las pantallas no fue el caos desordenado que suele producir la geología natural. Fueron líneas rectas, ángulos definidos, patrones que se repetían con una regularidad difícil de atribuir al azar, formas que algunos investigadores interpretaron como corredores, como compartimentos, como la estructura interna de algo construido y luego sellado bajo tierra. Esa es la imagen que encendió el debate moderno. No un barco de madera visible sobre el terreno, no una cubierta expuesta al sol, sino algo enterrado, silencioso y extrañamente organizado, oculto bajo metros de roca y tiempo. Una presencia que no grita su existencia, sino que la insinúa. Y esa insinuación, ese borde entre lo que se ve y lo que se sospecha, es exactamente lo que hace que este lugar resulte tan difícil de olvidar. Aquí es donde el misterio se divide en dos caminos que no se tocan. Para quienes estudian el sitio desde la fe o desde la arqueología alternativa, esas formas subterráneas son la huella de una nave antigua, la prueba física de que una de las historias más poderosas de la humanidad dejó una marca real en la Tierra. Para los geólogos y científicos que han analizado la zona desde una perspectiva convencional, la explicación es diferente. Limonita, magnetita, roca plegada, erosión volcánica, procesos naturales que pueden crear formas que engañan al ojo humano con una eficacia sorprendente. La Universidad Estatal de California en Northridge ha señalado que la formación puede explicarse sin necesidad de invocar ningún barco. Y ahí está el corazón del asunto. Durupinar no ha sido probado como el Arca de Noé, pero tampoco ha sido descartado de manera definitiva en la mente de quienes lo investigan. La pregunta más honesta no es si el arca fue encontrada. La pregunta más poderosa es esta. ¿Por qué este lugar sigue generando evidencia que parece suficiente para reabrir el debate, pero nunca suficiente para cerrarlo? Si esto es solo geología, es la ilusión más extraordinaria que la naturaleza ha producido. Si hay algo construido debajo, el hallazgo no solo cambiaría la arqueología, sacudiría la historia antigua, la religión y la manera en que la humanidad entiende su propio pasado. Antes de continuar con la evidencia, suscríbete al canal, porque esta historia no trata solo del Arca de Noé, trata de cómo las leyendas sobreviven, de cómo la ciencia las pone a prueba, y de por qué ciertos misterios se niegan a quedarse enterrados. Pero lo más extraño es esto. Mucho antes de que llegaran los escáneres modernos, ya había personas convencidas de que la montaña escondía algo. Y un hombre se obsesionó tanto con esa idea que dedicó décadas enteras a perseguir lo imposible. Dime en los comentarios, cuando ves una forma como esta en las montañas, ¿piensas primero en una coincidencia o en historia oculta? Y si disfrutas los misterios donde la ciencia, la arqueología y los textos antiguos se cruzan, dale like al video para que más personas puedan unirse a la investigación. Su nombre era Ron Wyatt. No era arqueólogo, no tenía título universitario en historia ni en geología. Era auxiliar de enfermería en Tennessee, un hombre común con una vida común, hasta que vio una fotografía. En esa imagen aparecía una forma extraña sobre una ladera turca, un contorno alargado y oscuro que para la mayoría habría sido una curiosidad pasajera. Para Wyatt fue otra cosa, fue una llamada. Desde ese momento, la imagen no lo abandonó, y lo que siguió fue una búsqueda que duraría 22 años. Wyatt cruzó el Atlántico una y otra vez. Volvió a Durupinar en distintas épocas, con distintos equipos,
bajo distintas condiciones. Fotografió, midió, excavó en pequeña escala, recopiló muestras y construyó un argumento pieza por pieza. Para sus seguidores era un hombre guiado por una convicción más grande que él. Para sus críticos era alguien que veía lo que quería ver antes de que la evidencia pudiera hablar por sí sola. Pero nadie podía negar su persistencia. Cuando la mayoría habría abandonado, él seguía volviendo la misma ladera, mirando la misma forma, haciéndose la misma pregunta. Lo que Wyatt describió en sus investigaciones formó un conjunto de indicios que sus seguidores consideraban demasiado coherente para ignorarlo. Habló de madera petrificada con superficies largas y planas, no ramas retorcidas, sino formas que recordaban tablones. Señaló restos con apariencia metálica que interpretó como piezas de sujeción o refuerzo estructural. Identificó crestas de piedra que seguían el contorno curvo de lo que llamaba el casco de la embarcación, y apuntó hacia grandes piedras con agujeros tallados, encontradas en aldeas cercanas, que en su teoría funcionaban como anclas de estabilización para una nave gigantesca navegando en aguas furiosas. Además de los objetos físicos, Wyatt señalaba diferencias en la vegetación que crecía sobre la formación. Las plantas sobre el sitio tenían otro tono, otra densidad. El suelo respondía de manera diferente, y en su interpretación, todos esos detalles formaban un patrón, un conjunto de señales que apuntaban en la misma dirección. Ninguna de ellas era conclusiva por sí sola, pero juntas creaban la sensación de un rompecabezas incompleto cuyas piezas seguían encajando. La respuesta del mundo académico fue contundente. Geólogos y arqueólogos profesionales analizaron las afirmaciones de Wyatt y las rechazaron con firmeza. La madera petrificada podía ser mineral natural. Los restos metálicos podían explicarse por la composición química del suelo volcánico de la zona. Las piedras con agujeros eran objetos locales sin conexión probada con ningún sistema de anclaje marino. Y la forma general de Durupinar, argumentaban, era el resultado de procesos geológicos perfectamente documentados: roca plegada, erosión, flujos de lodo, actividad volcánica. La Universidad Estatal de California en Northridge fue una de las voces que respaldó esta interpretación natural del sitio. Pero la crítica más profunda no era sobre los objetos, era sobre el método. Wyatt carecía de formación arqueológica formal. No siempre documentaba sus hallazgos con los protocolos que la disciplina exige, y sus conclusiones llegaban demasiado rápido antes de que la evidencia pudiera ser verificada de manera independiente. Sus detractores decían que estaba leyendo expectativas bíblicas sobre formas naturales, que la fe le ponía palabras a la piedra antes de que la piedra pudiera defenderse. Y esa acusación abre una pregunta que va mucho más allá de Durupinar. Cuando la evidencia se parece exactamente a lo que alguien necesita encontrar, ¿eso la hace más convincente o más sospechosa? Y entonces la historia se volvió más grande que una sola montaña. Porque el Arca de Noé nunca fue solo una leyenda local. Versiones de un gran diluvio aparecen en culturas distintas, en continentes separados a lo largo de miles de años. Comenta abajo. ¿Crees que las historias antiguas de inundaciones vienen de un único desastre real, de muchos desastres diferentes, o de un miedo humano compartido ante la naturaleza? Dale like al video si quieres más historias donde el mito antiguo y la investigación moderna chocan. El diluvio no pertenece a una sola cultura. Esa es quizás la parte más inquietante de toda esta historia. Investigadores han identificado versiones de un gran diluvio en más de 200 tradiciones distintas alrededor del mundo. Mesopotamia, India, América Central, las islas del Pacífico, África, Europa del Norte. Los nombres cambian, los dioses cambian, los escenarios cambian, pero la estructura del relato permanece casi idéntica. Destrucción por agua, una advertencia, una embarcación, supervivientes y un comienzo nuevo. Esa repetición no es una coincidencia menor. Es una de las preguntas más serias que la antropología cultural ha tenido que enfrentar. La explicación más razonable no es que todos esos pueblos comparten un recuerdo de un único evento global. Es que las inundaciones catastróficas han sido una de las experiencias más devastadoras que las comunidades humanas han enfrentado a lo largo de la historia. Civilizaciones que vivían cerca de ríos, costas, lagos o zonas de lluvias estacionales preservaron memorias de catástrofes hídricas. Con el tiempo, esas memorias crecieron, se llenaron de significado religioso y se convirtieron en narraciones sagradas sobre el fin y el renacimiento. El Arca de Noé, en ese contexto, no es solo un barco, es un símbolo universal de supervivencia frente a la destrucción total. La búsqueda física del arca tiene también su propia historia larga y accidentada. Flavio Josefo, en el primer siglo, escribió que los restos descansaban en una región montañosa que siglos después quedaría vinculada al Ararat. Comentadores medievales
Eruditos islámicos y exploradores de distintas épocas repitieron la idea de que algo enorme seguía oculto en las alturas. Pastores locales contaban historias de siluetas oscuras atrapadas en el hielo. Viajeros del siglo XIX regresaron con fragmentos de madera encontrados por encima de la línea de árboles, demasiado altos para ser madera común de la zona. Durante la Primera Guerra Mundial, pilotos que sobrevolaban la región reportaron haber visto grandes estructuras emergiendo de glaciares que se derretían. En la Guerra Fría, circularon rumores de imágenes satelitales secretas que mostraban formas inexplicables en la ladera del Ararat. Cada generación creyó estar cerca. Cada generación encontró indicios que no resistieron la verificación. Pero ninguna generación pudo borrar la pregunta por completo. La montaña seguía ahí, alta, helada, imponente, perfecta para esconder un casco del tamaño de un campo de fútbol, y perfecta también para crear sombras que el deseo humano convierte en certezas. Durupinar cambió el tono del debate por una razón específica. Las búsquedas anteriores dependían de avistamientos fugaces, relatos orales y fotografías borrosas desde el aire. Durupinar es diferente. Tiene una ubicación fija. Tiene un contorno visible y medible. Puede ser visitado, escaneado, muestreado y analizado con instrumentos modernos. Eso lo convierte en algo que la mayoría de las otras afirmaciones sobre el arca nunca pudieron ser: un sitio testable. Y cuando una leyenda se vuelve testable, el debate cambia de naturaleza. Ya no se trata de creer o no creer en una historia antigua. Se trata de interpretar datos reales recogidos en un lugar real. Las exploraciones por radar mostraron líneas y patrones a pocos metros de profundidad que no encajan fácilmente con los modelos de erosión estándar. Las muestras de suelo revelaron composición mineral diferente y mayor contenido orgánico dentro del área de la formación comparado con el terreno circundante. Esos resultados no prueban un barco, pero sí justifican una pregunta más seria. Y esa es la razón por la que Durupinar sigue siendo el centro del debate. La leyenda dejó de flotar en el aire, tocó el suelo, y cuando eso ocurre, el misterio no desaparece, se vuelve más difícil de ignorar. El capítulo más reciente de esta historia no está escrito en textos religiosos ni en los cuadernos de Ron Wyatt. Está escrito en los datos que los instrumentos modernos han comenzado a extraer del suelo de Durupinar. Los investigadores que han trabajado en el sitio en años recientes hablan de anomalías específicas, líneas rectas detectadas bajo la superficie, patrones que se repiten con una regularidad que no corresponde a la geología volcánica típica de la zona, posibles cavidades internas, diferencias químicas en el suelo y variaciones en la vegetación que crece directamente sobre la formación. Ninguno de estos indicios, tomado de manera aislada, constituye una prueba, pero la combinación de todos ellos ha sido suficiente para mantener el interés científico activo. Lo más significativo es el cambio de actitud de los investigadores más recientes. No llegan con la certeza de Wyatt ni con el entusiasmo declaratorio de quienes quieren anunciar un descubrimiento. Llegan con cautela, con protocolos, con la disposición de publicar resultados que puedan ser revisados y cuestionados. Esa prudencia no cierra el misterio. En cierto sentido, lo hace más serio. Porque cuando los especialistas bajan el tono en lugar de celebrar, lo que están diciendo es que los datos merecen atención, pero que las conclusiones aún no están maduras. Y esa posición intermedia es la más difícil de sostener y la más honesta que puede adoptarse frente a un sitio como este. ¿Qué haría falta para resolver esto de manera definitiva? No otra ronda de imágenes llamativas. No otro titular que prometa más de lo que puede entregar. La respuesta sería más lenta, más costosa y menos dramática que cualquier documental. Excavación controlada con permisos oficiales del gobierno turco, muestreo sistemático en puntos clave dentro y fuera de la formación, análisis de laboratorio independiente con datación precisa, publicación de resultados en revistas científicas revisadas por pares, y verificación por equipos distintos que lleguen a las mismas conclusiones sin coordinarse previamente. La prueba definitiva tendría que mostrar algo que la geología no pueda producir por sí sola. Madera trabajada con marcas de herramientas, capas de construcción con una lógica estructural coherente, materiales con una datación consistente con el periodo relevante y una disposición interna que no puede explicarse como el resultado de procesos naturales. Mientras ese nivel de evidencia no exista, Durupinar permanece en el territorio más incómodo que hay en la investigación. Demasiado interesante para ignorarlo, demasiado ambiguo para confirmarlo. Pero hay algo más que importa en esta historia y va más allá de si hay madera bajo la piedra. Lo que Durupinar revela es un mecanismo muy antiguo de la mente humana, la necesidad de anclar los relatos en lugares físicos. Una montaña se convierte en memoria, una piedra se convierte en indicio,
Una forma en el suelo se convierte en pregunta, y una vez que esa pregunta entra en la imaginación colectiva, puede sobrevivir siglos sin necesitar una respuesta definitiva. Porque la pregunta misma ya tiene valor, ya moviliza expediciones, debates, investigaciones, y esa conversación continua entre el mito y la evidencia es, en sí misma, parte de la historia humana. Durupinar puede ser el Arca de Noé, puede ser una formación natural de extraordinaria coincidencia visual, puede ser una estructura antigua construida por manos humanas sin ninguna relación con el relato bíblico, o puede ser algo que ninguna de esas categorías logra describir bien. Lo que no puede ser es insignificante, porque un lugar que ha resistido décadas de escrutinio, que ha sobrevivido tanto a los creyentes entusiastas como a los escépticos severos, y que sigue produciendo datos lo suficientemente ambiguos para mantener el debate vivo, ese lugar ya no pertenece solo a la geología. Pertenece a la historia de lo que los seres humanos hacen cuando el pasado deja huellas que no saben cómo leer. ¿Es Durupinar el lugar de descanso del Arca de Noé, o la ilusión geológica más poderosa que existe sobre la Tierra? Por ahora, la montaña no da una respuesta final, pero cada escáner, cada muestra de suelo y cada nueva investigación devuelve al mundo la misma pregunta imposible. Si quieres más misterios profundos donde las historias antiguas se encuentran con la ciencia moderna, suscríbete al canal, dale like a este video y comenta que crees que está realmente enterrado bajo Durupinar.